Gracias a Dios y por esta oportunidad y gracias al ministerio también, a las pastoras que han tomado en cuenta que esté yo con ustedes esta mañana compartiendo. Quiero hacer algo quizás diferente, como el Señor me guíe. Si sienten ruido de pajaritos, no se preocupen, es que estoy aquí en en mi jardín afuera. Um, Mi nombre es Celia Salmerón. Yo, por la gracia del Señor Jesucristo, he pasado por muchos procesos, muchas cosas. Y en esas cosas que he pasado, una de ellas es que el Señor, eh, como forma de testimonio, les cuento, soy madre de 5 muchachos, gracias a Dios, o sea, millonaria en generaciones. En generaciones, tengo 2 hijos hombres mayores y tengo 3 hijas hembras y tengo 6 nietos ya. Y por situaciones de la vida llegué a este país, ¿verdad? Muy joven, a los 16 años y medio y embarazada, huyendo de una guerra y muchas cosas, pero la mano del Señor siempre estuvo ahí conmigo. Una de las cosas que sé que el Señor me escogió, somos 8 hermanos en total, y sé que el Señor me hizo entender muy joven que yo era la José de la casa. Y no era fácil porque la José, siendo como la José de la casa, no es como que todo se te da bonito, ustedes ya saben la historia. Y cuando el Señor me traía esa palabra y me ponía en esa situación, pues yo decía, Señor, ¿por qué no escogiste a mi hermana, la que tiene el hogar perfecto, a mi hermano varón, que es el pastor? Muchas excusas como nosotros podemos hacer. Pero el Señor siguió tratando conmigo y despertando en mí una forma diferente, tanto como de predicar la palabra, como de enseñar a mis hijos de varias formas. Pero esta mañana yo quiero hablarles de esa área de la pastora Celia como empresaria. Eh, en este país nosotros llegamos con un sueño, ¿verdad? En ese momento cuando llegué no tenía sueño, lo único que tenía era depresión y ganas de regresarme a mi país. Muy difícil, traté de quitarme la vida con el embarazo, o sea, con un niño en mi vientre, que ese es Jonathan, y ese es mi regalo de Dios. Y ese es vamos a decir, el que rompe matrices, es el que ya ustedes escucharon la profecía en el grupo también para él y para él, lo que él carga y muchas cosas, pero fue difícil salir adelante, fue difícil como indocumentada, sin papeles, sin inglés, con un bebé y sin un esposo y sin un papá y sin el apoyo en Estados Unidos. Pero siempre dentro de mí había algo que no me conformaba, como decir, bueno, ¿por qué tengo que trabajar en McDonald's que me van a pagar $4? Y yo buscaba de una forma y buscaba de otra. ¿Por qué tengo que ser mesera si me pagan $2.25? Y de esa manera pasó un tiempo y yo ministerialmente me desarrollé. Esa es una de las cosas que quiero compartir con ustedes también, porque a veces nosotros pensamos, si tú siembras, si tú das tu tiempo, si tú das tu talento, tú das todo lo que tenemos que hacer por el Señor, para el reino de Dios, para caminar perfecto, eso es un código. Pero hay códigos también que hay que llevarla juntamente con ellos. Y por 25 años fui adiestrada, discipulada, en todos los aspectos a los pies de un apóstol que hay aquí en la ciudad. Y gracias al Señor, el Señor me enseñó el secreto de sembrar. Lo agradezco a ese ministerio que me, vamos a decir, que me enseñó, lo agradezco y gracias a Dios también por ello. Y eso creció en mí, nunca se apartó, aunque las cosas se torcieran en otra forma, vamos a decir, en otra parte del ministerio, yo siempre conservé eso de decir, si yo le doy al Señor, esta es una siembra en el cielo. Una cosa que yo quiero decirles es que a mí siempre me ha apasionado como recoger gente de la calle, pero ¿saben por qué? Siempre hago las cosas con una razón. Y una de las razones que yo comencé a recoger gente de la calle no era porque yo era la Madre Teresa, no era porque era fácil, es un trabajo muy duro y muy, vamos a decir, tienes que tener mucho amor
para poder mirar una persona totalmente tirada en la calle, sucia, apestosa, y poder traerla a tu casa, porque yo no tenía un edificio afuera. Pero un día escuché un texto que el Señor me mostró y que dice la palabra del Señor, que el que le presta, el que le da al pobre, a Jehová le presta. Y yo dije, wow, ¿cómo yo puedo ser una prestamista del reino de Dios? Dije, tiene que ser al pobre. No me dice que le dé al apóstol, ¿verdad? Me dice que le dé al pobre. Me dice que si yo le doy al pobre, yo le estoy prestando a Jehová. Y eso hizo como un clic en mi corazón y comencé a seguir y comencé a practicarlo y a mirar lo hermoso que se puede hacer, sembrar en una vida. El Señor también me ha regalado el manto de liberación y saber que podemos nosotros edificar una vida que el enemigo la ha destruido y que podemos nosotros limpiarla, y eso es un trabajo duro también, pero mirar ese tesoro que va dando la forma que Dios quiere, y mirar cómo el enemigo ha destrozado una vida, y por medio de la palabra del Señor podemos nosotros comenzar a limpiar y comenzar a darle forma y comenzar a nuevamente ponerle, vamos a decir, modales a aquella persona. Eso es muy gratificante como para, ¿verdad? Como para un hijo del Señor que sabe a lo que el Señor lo ha llamado. Y siempre he estado en cosas, pero una de las cosas donde, en la liberación, muy bendecida, como madre bendecida también, pero había algo que yo siempre decía: ¿por qué tenemos que batallar con la plata? ¿Por qué, si la palabra del Señor, hay tantas promesas que dice la palabra del Señor, que dice de que nosotros como hijos del Señor tenemos tesoros que nos pertenecen a nosotros? Y siempre tenía esas preguntas y tenía esas, como les dijera, esas incógnitas. Y a veces esperamos que las cosas sucedan como te lo dicen. Si tú le das al Señor, tengo que hablarle sin máscara, porque una de las razones que quiero hacer esto es porque sé que el Señor en este tiempo de mi vida me ha encomendado para poder sacar a muchas ministras que están batallando en estas situaciones, pero para poder sacarla, tenemos que enseñarles por dónde se camina, cómo lo hice yo, al menos cómo me funcionó a mí, cómo yo caminé, cómo yo salí de ahí. Entonces, yo creo que, permítanme, no sé si estamos bien, alguien me confirma si me están escuchando, porque veo que están entrando mensajes. Perfectamente, yo escucho y veo. Ok, muy bien. Entonces, ¿estamos bien? ¿Estamos bien, verdad? ¿Vamos bien? Ok. Entonces, en ese tiempo, en esa búsqueda, entré en vamos a decir, en un tiempo de cansancio, porque yo preparaba, ahorraba, trabajaba, ahorraba y ponía un negocio, porque siempre tenía como eso dentro de mí, de emprender, de un emprendimiento, de saber que algo diferente tenía que venir. Y la razón que después me sentía más decaída era porque, vamos a decir, el primer negocio, levanté un taller. Yo quería que mis hijos varones no fueran empleados de alguien más, que mis hijos tuviesen su negocio, y yo en ese momento dije, bueno, vamos a poner un taller mecánico, y lo hicimos todo, pero en ese momento mi ex esposo era el que tenía que estar al frente. No, él no tenía la mente como para crecer empresarialmente. Y él siempre decía, no, no se va a poder, estamos en una área donde hay talleres acá, ustedes saben, eso son cosas que matan una visión, que matan un sueño. Y bueno, no se dio, se perdió, y después de eso entramos yo siempre con mi deseo: Señor, ayúdame, tu palabra dice que tú me has dado la sabiduría para hacer las riquezas, y yo lo voy a hacer, y y peleaba, y oraba, y ayunaba, y de todo. Y
levanté un restaurante. Yo era visionaria y yo dije, yo voy a levantar una cadena de restaurantes que se van a llamar Lirios del Valle y como mi ministerio y boom, le meto y ahí estoy y pongo, bueno, lo que les quiero decir es que cuidando del restaurante, mis hijas, que eran las que yo tenía en la danza, en la iglesia, en el coro, en todo eso, yo las descuidé y comenzaron ellas ya no querer ir a la iglesia, ir acá, y el Señor me dijo, me dio algo, me dio una visión y me dijo, mira esto, una casa en juego. ¿Qué harías tú si esa casa, la que se está prendiendo, lo que está adentro son tus hijas? Y yo le dije, las saco como del lugar, pero si no las puedo sacar, me quemo adentro de ellas. Entonces, en esa situación está. Entonces, lo que hice fue, sin experiencia, lo que hice fue regalar el restaurante. Pregunté el consejo a la cobertura en ese momento, ¿a quién le regalo este restaurante? No quiero nada. La inversión se los regalé con comida adentro, ya que sirvieran comida el siguiente día a ellos. Y otra vez, ahí viene eso como en el corazón, otra vez perdí esto y el otro. Y un día el Señor me habló y entré a un momento de intimidad, y esto es muy importante, aquí es donde arranca la cosa. Entré, lamentablemente estaba consumida 100% en el ministerio, sirviendo al ministerio, pero fracasada, sembrando a lo loco, pero fracasada económicamente, trabajando. Y por cosas de la vida, el Señor me separa del ministerio, me hace ver cosas y yo entro a una intimidad con el Señor y comienzo a buscar al Señor y yo le digo, ok, Señor, ya, así, yo le voy a hablar así. Le dije, Señor, mira, estoy cansada de servirte, de ayunar, de orar, de ser yo la que lleva la intercesión, de predicar, de supervisar células 7 días a la semana, de ganar gente, de hacer esto, de todo, Señor. Le dije, pero a veces no tengo cómo pagar la luz. Esto no es normal, Señor. No es normal. Tu palabra dice esto y esto. ¿Y por qué yo tengo los resultados diferentes? Y hay cosas, hermanos, que nosotros tenemos cerradas esas puertas, pero nosotros le buscamos alrededor, damos vueltas y no vamos a donde está, o quizás no le pedimos al Espíritu Santo, porque esa fue mi experiencia. Y yo le dije al Señor, Señor, ¿qué pasa? Yo construyo un negocio, así le hablé al Señor, estaba molesta, le dije, ni un peso de esos que yo he puesto en un negocio han sido dinero mal habido, nunca, le dije, he ganado un peso acostándome con alguien, lo he ganado yo, Señor, ¿y por qué las cosas no se me dan, Señor? Mira esto, mira lo otro. Y le dije al Señor esa noche, háblame, porque estoy cansada, Señor. Háblame porque ya no sé qué hacer. Y el Señor me dio un sueño. Y en ese sueño el Señor me mostró vamos a decir, una pequeña historia que mi papá me contaba cuando yo era niña. Y en esa historia había vamos a decir, algo que ellos hacían. Mi abuelo lo llevaba a mi papá y a sus otros hijos a otro país que se llama Honduras, cercano del Salvador, para ellos poder no importar, porque era contrabandear armas, pistolas y cerdos, contrabandeaban por las fronteras y todo eso. Y mi abuelo hizo una fortuna, pero cuando mi abuelo murió heredó a mi papá. Y mire, nosotros éramos muy pobres, muy pobres. Cuando mi abuelo hereda a mi papá, la herencia llega a las manos de mi papá e inmediatamente se desaparece. O sea, se desaparece como arte de magia. Y eso viene en el sueño a mí, quizás, no sé, 20 y algo de años más tarde. Entonces le comencé a buscar la pita a la cosa y el Señor, el Espíritu Santo me fue mostrando que la maldición que ataba mis finanzas era una maldición de iniquidad que había. Yo no tenía culpa, yo no sabía qué había pasado con esas herencias, yo no sabía cómo mi abuelo la había hecho. Yo comencé a investigar cuando el Señor me dio la luz para hacerlo. Y cuando el Señor me dio la luz para hacerlo, entonces fue cuando comencé a, primeramente, arrepentirme,
a pedirle perdón. Mi padre estaba vivo, a orar con él y a pedirle yo perdón y decirle, Señor, yo, como dijo en aquel momento Nehemías, porque a veces, ¿saben? Una de las cosas de la iniquidad que nosotros hacemos es que a veces decimos, por si aún dado caso, hay iniquidad en nosotros. Eso estamos poniendo la responsabilidad al otro lado. Es como, aún, vamos a decir, la estamos poniendo al lado, por decir, no estamos haciéndonos responsables totalmente. Entonces, y nosotros sabemos 100% que todos nosotros estamos atados. Si no es la salud, es las finanzas. Si no son las relaciones, las familias, de todo tipo las maldiciones. Y una de las cosas como para poderse soltar de esas situaciones es siéndose responsable. Como dijo Nehemías, Nehemías era un muchacho, pero dijo, hemos pecado, te hemos ofendido. Y dice la palabra que 6 horas estuvieron pidiendo perdón en público por las iniquidades que habían en él y en el pueblo antes de construir los muros. Porque para encontrar, a veces construimos un muro, construimos un negocio, pero adentro de ese negocio estamos arrastrando ese lazo de iniquidad. Y ese mismo lazo que estamos arrastrando es el que Satanás va a utilizar. No importa que los muros estén muy fuertes, no importa que el negocio esté muy fuerte, de ese mismo lazo es el que va el enemigo jalar. ¿Para qué? Para hacer caer el edificio que nosotros hemos formado. Y eso exactamente era lo que a mí me pasaba. Y eso era lo que me frustraba. Y eso era lo que mataba la esperanza de mis hijos, de mirarme trabajar y luego mirarme y decía, no, mamá, ya no hagas otro negocio. Y no solamente eso, sino la burla de la gente porque te mira emprendiendo, porque es, por decir, ese es uno de los negocios que yo he hecho, varios. Yo también dije, bueno, entonces me preparo como profesional, fui a la escuela para poder ser una esteticista en medicina, para hacer cosas corporales, faciales en la cara, y invertí en las máquinas, y ahí voy de nuevo, y un médico SPAR, y bueno, ya saben la historia. Pero cuando ya el Señor me muestra esta situación, entonces siento cabeza. ¿Y sabe qué es lo que hay que hacer con la iniquidad? Uno escarba y escriba, y viajaba con mi papá y yo en el aeropuerto y me sentaba al lado de él y papá, y cuénteme qué hacía mi abuela Julana de tal, y cuénteme qué hacía Julano, y cuénteme qué hacía, y escribía, y cómo hizo él, y cuántos matrimonios estuvo, y esto y el otro. Y ¿sabe por qué? Porque cuando yo me fuera en la intimidad con el Padre, yo tenía que llevar a remitir todas aquellas cosas, porque la palabra del Señor dice que pecado confesado no lo puede utilizar el diablo. Pero en Isaías 58 nos habla, hay unas cosas que a veces como iglesia tenemos que entender, que el Señor nos habla de pecado, de rebelión y de iniquidad. Si nos habla en el mismo párrafo 3 cosas iguales, entonces batallamos. En los púlpitos se nos habla mucho de pecado, se nos habla un poco de la rebelión, pero casi nunca se nos hablaba de la iniquidad. Y yo era esa en el ministerio, con mucha liberación, con muchos procesos, con muchas veces que íbamos a los campamentos de liberación, pero no escuchaba esa palabra. Entonces, cuando el Espíritu Santo vino a mí para hablarme de esto, y yo misma vengo y hablo a la cobertura, esto y esto tiene atado el ministerio, esto está pasando, por eso suceden estas cosas adentro del ministerio, por eso se da esto con el músico, se vuelve a repetir con el músico, se vuelve a repetir con el otro, y todavía se está repitiendo. Entonces es porque hay un lazo que está ahí amarrado, que el diablo lo tiene, y eso se llama iniquidad. Cuando eso pasó, las cosas, gracias al Padre, me cambiaron. Había corrido un tiempo muy difícil ya. Había fracasado como matrimonio, había fracasado como madre, había fracasado como empresaria, había fracasado quizás como muchas cosas, como ser humano. Pero cuando en esa búsqueda de escarbar, de limpiar y de venir y de limpiar, y Señor, aquí está, aquí vengo yo nuevamente y limpio, saco esto, y muchas madrugadas en la intercesión, el Señor me comenzó a dar códigos en la intercesión. El Señor me comenzó a dar códigos y ahí voy buscando y poniendo piezas nuevas y decirle al Señor, ahora
te pido perdón por verme comportado groseramente, porque no eras tú el de la culpa que yo fracasara. Porque ¿sabe lo que dice Oseas, hermanos? Oseas dice, mire, dice que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento, pero no le falta porque ese conocimiento no lo tenemos en la palabra. El resto del texto dice que el conocimiento está aquí, pero que usted y yo lo hemos desechado. Y que por cuanto lo hemos desechado, entonces Él nos moverá del lugar de sacerdocio que tiene para nosotros. No es la culpa de Dios, es que usted y yo no buscamos cuando hay una situación que está perdida, cuando hay una situación en nuestra vida, no podemos apuntar porque fracasó por esto, por lo otro, por acá. Tenemos que buscar adentro primeramente. Adentro de nosotros, qué es lo que estoy haciendo mal que no me está funcionando, qué es lo que yo, Señor, no he hecho todavía, porque mire, dice la palabra del Señor, y voy aquí ya, les dejo eso como testimonio para que ustedes sepan. Dice la palabra del Señor en Deuteronomio 28:12, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra, en su tiempo y para bendecir todas las obras de ¿qué? De nuestras manos. Y prestarás a muchas naciones y tú no pedirás prestado. Wow. Cuando te profetizan esa palabra, tú sientes que vas a volar y sientes que ya la tienes hecha. Porque a veces queremos manipular el profeta de Dios para que nos diga. Y cuando saben que estás quebrado y utilizan mal la profecía, te avientan esa palabra para darte un chat energéticamente de emociones que se te elevan. Y nuevamente tú dices, wow, y ahora sí, y vives ahí emocionalmente. Pero realmente no es cierto. Algo no estaba funcionando. Y nosotros tenemos que ser sinceros, hermanos, con esto. Mucho pueblo del Señor tiene palabra, tiene Biblia, tiene oración, tiene intercesión, predica, tiene programa, tiene ministerios, pero fracasados en las finanzas. Y nos vestimos de falsa apariencia. Nos vestimos de una apariencia falsa porque compramos las carteras de $1,500, $1,800, como yo. Me compro una vida falsa. Pero cuando llegó ese tiempo de que el Señor me puso en un receso, no servían las carteras, no servían los jeans que había pagado $165 por ellos. Yo había sido una pésima ministradora. Aún el Señor me libra de la iniquidad, me comienza a mostrar, me comienza a decir qué es lo que tengo que hacer. Pero el Señor todavía viene y me pone, vamos a decir, en un tiempo, humíllate, reconoce, mira. Así le dice, mira dónde tú has caído. Es tiempo de humillarte y levantarte, pedir perdón y volver a caminar. A veces nosotros miramos ministros, hermanos, es cierto. Perdónenme, los tengo que decir, estamos comenzando un ministerio, vamos a decir aquí, físicamente con la pastora Emma, que debe de ser un ministerio que sea edificado en verdades. ¿Qué me importa a mí? ¿Sabe uno de los vamos a decir, de los tips o consejos míos que yo en liberación, yo le digo, a mí qué me importa que a ustedes que me miren, aunque yo sea la que estoy dirigiendo vamos a decir, el tema de liberación. A mí qué me importa que ustedes me miren en un momento vomitando. Prefiero vomitarme delante de ustedes y no yo ser una bodega de espíritus. Porque cuando nosotros
escondemos lo que nos está pasando, simplemente nosotros estamos apañando a ese espíritu que se crezca dentro de nosotros. Hay que ser sinceros. Cuando nosotros le quitamos la máscara, entonces él, porque así dice la palabra, dice que cuando ya le quitamos la estrategia, por eso Pablo dice, es muy importante que ustedes conozcan las estrategias del diablo, porque él conoce muchas estrategias para destruirnos a nosotros, pero nosotros a veces somos escasos con estrategias, cómo descubrir lo que a él está funcionando para tenernos en miseria, si la palabra del Señor en Deuteronomio dice que él, Jehová, te abrirá su buen tesoro. Imagínense esta mañana lo que está en ese buen tesoro guardado para usted. Yo quiero que use su imaginación, aleluya, porque esa palabra no es mentira, esa palabra es verdad. Y si todavía no está viniendo a las manos suyas, si lo que usted está haciendo no está siendo prosperado, no está siendo bendecido, es porque hay un ingrediente que le hace falta. Y ahí es donde nosotros tenemos que escribir y decirle al Señor, muéstrame, Señor, por favor, yo soy ignorante, pero yo quiero saber, dice aquella parábola, dice que aquella mujer cuando perdió, la mujer que perdió la dracma, dice que llamó a las vecinas, llamó a los familiares, barrió, buscó. Ese es un principio de liberación. Cuando hay algo que está atrapando a nuestros hijos, cuando hay algo que está atrapando nuestra vida, tenemos que hacer como esa mujer. Vamos a escarbar, vamos a buscar palabras, vamos a orar. No solamente vamos a preguntarle al Espíritu Santo, yo no me recuerdo. Yo le decía al Espíritu Santo, yo no sé, pero tú sí sabes. Recuérdame, muéstrame, dame el mapa espiritual en donde mis ancestros fueron atrapados por medio de la iniquidad, porque mi familia, mis hijos no van a caminar en iniquidad, mis hijos no van a caminar en miseria, herencia que llegaba a las manos, herencia que se iba, dinero que ponía en un negocio, dinero que se iba, algo no estaba correcto, algo no estaba bien, y eso había que entender por dónde venía. Cuando ya el Señor comenzó a tratar, fue un tiempo de receso, me tranquilicé y le dije al Señor, ahora sí, Señor, enséñame tú. Todo lo que he estado haciendo, lo he estado haciendo mal. Y entiendo por qué no era por tu culpa, era por la mía, por no haber buscado antes esta información que tú ya tenías en tu palabra. Y comencé a buscar todo tipo de maldición. Cuando yo me salí del ministerio, hermano, yo era como una hija para el apóstol, su esposa de él, y se lo digo esto para quebrar esta situación. Tal vez ha pasado en ustedes también, su esposa de él es mi tía. Entonces yo prácticamente había llegado a ese ministerio como siendo una niña. Para mí ellos eran como mis padres espirituales, padres físicos también. Y saben una cosa, cuando yo me fui de ahí, me maldijeron. Tus hijos serán malditos, serás aquí. Y la pastora Emma sabe esta situación. Y esto y lo otro, y aquí y allá, y era una cosa, era la peor por verme ido de la iglesia. Y gracias al Señor que esa palabra no me dio temor, sino que me dio buscar la legalidad en el Señor, en la palabra. Señor, ¿qué legalidad tiene el apóstol que él está diciendo en este momento que soy maldita, que seré maldita, que cancelo en el nombre de Jesús y que mis hijos, que esto y el otro? Y comencé a buscar del Señor, y la gente que escuchaba también se atemorizaba y me preguntaba, mire que dijeron esto y lo otro. Y el Señor me mostró verdades en la palabra. Y ese tipo de historias se llaman las iniquidades de los padres espirituales. Eso hay que removerlo, porque es verdad, si te atan, si te secan, si no sabes ir por el lado correcto para removerla. Hay iniquidades de la nación donde vivimos. Hay iniquidades ancestrales de las familias que traemos. Territorialmente hay iniquidades. Pero cuando Osea dice que nosotros, el pueblo, perece porque le falta el conocimiento, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es buscar el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para poder encontrar la llave. Yo siempre digo, este lapicero fue hecho con un propósito. El propósito de este lapicero es que yo pueda hacer notas en un cuaderno. Todo tiene un
propósito. Y cuando la palabra del Señor dice también, dice que hay puertas que están ahí, que tienen retenidos nuestros tesoros. No podemos golpear esas puertas. Nosotros necesitamos ir y decirle al Espíritu Santo, dame la llave para abrir esa puerta. Tremendo lo que dice Deuteronomio, te abrirá. Ya lo dice, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda la obra de tus manos. ¿Qué quiere decir, hermano? Que si yo trabajo 8 horas, entonces, ¿por qué si trabajo 8 horas? Por decirlo así, si trabajo esas 8 horas y en esas 8 horas yo gano $300 y al final del día yo vengo caminando, porque así trabaja la iniquidad, yo vengo y en la calle ahí me para el policía, entonces el ticket que me puso el policía a veces no es de $300, es de $400. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Que trabajé en vano. El trabajo de ese día no fue en vano. Tenemos un negocio, por decir, y ponemos, está fluyendo, hay pérdidas en eso. ¿Qué es lo que está haciendo? Hay que ser sinceros. La palabra donde dice que Él bendecirá la obra de nuestras manos no está haciendo de verdad. Y tenemos que decirle, Señor, limpia mis manos. Señor, que acarrea la sangre que llevo yo aquí adentro. ¿De dónde vino esta situación? Porque usted puede seguir nadando como yo 20 años y no avanzar nada. Pero esos 20 años que a mí me llevó de sufrimiento y de dolor y de fracaso y de llorar y de ponerme de rodillas y levantarme una vez más en la mañana y decir, no puede ser, tu palabra dice que soy la niña de tus ojos, no puede ser, Señor. Y un día, sabe, había ido a limpiar una casa y me pagaron $60. Y yo fui a comprar, después que había regalado el restaurante, hermano, era una humillación de Satanás. Yo voy a comprar comida. ¿Qué compra usted con $60? Yo estoy afuera del supermercado y yo veo una persona que, se saben, van a comprar su comida también y llevaban una carreta así bien grande de comida. Y yo le dije, Señor, yo soy tu hija. Mira lo que llevo aquí para mis 5 hijos. Y mira ese señor, lleva cerveza, lleva de todo en esa carreta. Y el Señor me habló en el carro y me dijo, hija, yo te amo tanto que si te doy todo en este momento, tú te vas a ir. Eso fue algo que quebró mi vida. Y yo le dije al Señor, yo prefiero estar pobre, pero contigo. No quiero las riquezas si tú no estás en ellas. Porque son pasajeras, porque no me sirven. Y aprendí que el Señor, si mientras yo no preparaba mi corazón, si yo no estaba lista, el Señor no podía soltarme. Es otra de las cosas. Porque sabe que a veces el Señor deposita los tesoros en nuestras manos, pero nosotros somos malas administradoras. Y esa es otra etapa que vamos a hablarles. Porque después el Señor me mandó a una escuela. Ahora yo soy una coach financiera por la gracia del Señor. Y me apasiona enseñarle al pueblo del Señor porque a veces pensamos que todo lo podemos hacer con oración y no es cierto. El Señor es un Dios de orden. El Señor es como que usted sea millonario y usted a su hijo de 15 años le regale un Ferrari. Así me dijo el Señor, le regales un Ferrari, un carro de $500,000. ¿Qué va a hacer tu hijo? No solamente va a matar el carro, se va a matar él también en el carro. Así a veces son los tesoros en nuestras manos. Cuando nosotros no hemos sido procesados y a veces queremos que los procesos sean tan rápidos que se nos olvidan y se van, no tienen. Ahora es un tiempo diferente. No sé cuánto tiempo tengo. Ahora es un tiempo diferente. Aprendí a salir adelante. Un día tuve un sueño y le dije al Señor, quiero una casa. Después que todo pasó, aprendí que la Celia que necesita carteras finas no es esa Celia más. Que la prioridad en las finanzas tienen que ser una prioridad, no comprar una apariencia, porque a veces podemos andar una cartera cara, pero sin plata.
Y eso es pecado, hermano. Eso es pecado. Eso es pecado que a veces nosotros como seres humanos, cuando todavía estamos en la fuerza, y mire qué vergonzoso que el Señor nos dice, mira a la hormiga, observa a la hormiga cómo trabaja. Observa a la hormiga que en el tiempo bueno para ella trabaja y preserva la comida. Porque esa hormiga con tan pequeño cerebro sabe que un tiempo va a venir malo, que no va a poder salir a jalar su comidita para guardar. Hermanos, somos tan irresponsables que trabajamos en nuestra juventud y no guardamos plata para nuestro retiro. No guardamos plata para nuestros hijos. Y el Señor mira eso. Y la palabra, eso es injusto. Yo creo que eso es injusto. Porque Dios no nos quiere mirar en una situación a nosotros así. Pero por causa que nosotros a veces, si usted supiera, y pienso que creo que sabe, porque habemos ministras aquí, es un chat de ministras, de mujeres que conocen de la palabra, de mujeres que viven la palabra. Pero hay muchas influencias de espíritus. Usted quiere emprender un negocio y ese demonio de maldición lo persigue y le dice, no lo hagas. Indecisión. El Señor me mostraba cómo el enemigo trabaja poniendo indecisiones en el pueblo del Señor. Vas a hacer un ministerio, no lo hagas. Te van a criticar como el fulano. Esas palabras tenemos que filtrarlas, no vienen de Dios. Y tenemos que saber escuchar cuál es la voz de Dios, qué es lo que Dios nos está hablando. Sabe que la palabra del Señor es tan hermosa. Y no solo hermosa, sino es que es un mapa que nosotros seguimos. A veces uno, mire lo que dice Filipenses 4:19, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta, conforme sus riquezas en gloria. ¿Usted cree que le servimos a un Dios que está en quiebra? No, no le servimos a un Dios. No lo acepte en su mente, cambie la mentalidad, porque ese es el problema. El problema del pueblo de Israel no era que no lo sacaron de Egipto. El problema del pueblo de Israel es que Dios les mandó exactamente todo lo que ellos tenían que tener para salir. Mire, Dios les dio una promesa, les dio un mapa espiritual, les dijo, yo les voy a dar una tierra propia. Ustedes no van a ser aquí extranjeros. Les voy a dar una tierra hermosa. Les voy a dar una tierra que va a tener leche, que va a tener miel. Yo les voy a mandar a un libertador que los saque. Pero el problema es que cuando Él los manda y ya sabemos de los procesos de las plagas, de las 10 plagas, y los saca y ahí los lleva. Y ahí iban caminando poquito cuando ellos ya estaban, ¿qué? Añorando lo que había allá. Porque el problema, hermanos, a veces no está ni en la bolsa. El problema no está ni tan siquiera en el país. El problema está en la mente de nosotros. Tenemos chips de miseria que Satanás nos ha metido, que el que escuchamos, que no se puede, que no se tenga, y peor aún que cuando lo tenemos, lo malgastamos, lo malinvertimos, lo regalamos, lo tiramos, lo mal usamos. Entonces no lo sembramos, porque una de las cosas que yo siempre hablo y digo es la semilla es para sembrar, tiene un propósito, se siembra para tener más cosecha. O sea, el pan se come, no te comas la ofrenda, no te comas lo que le pertenece al ministerio, no te comas el diezmo, no te comas la ofrenda que le pertenece quizás a ese pastor que está pastoreando, que no tiene para su familia, no te la comas, siémbrala para que puedas tener más. ¿Sabe algo? Unos 4 años atrás, en los procesos más difíciles de mi vida, que ya después se los voy a comentar, había algo que yo tenía dentro de mí y yo, Señor, yo quiero una casa donde no ha habido otro altar, porque entiendo el poder de los altares, entiendo que a veces hay cosas en la tierra. Entonces, y el Señor me dio vamos a decir, como esa certeza, tú lo puedes hacer. Y comencé a orar y comencé a buscar y un día el Señor me dirigió a un terreno fuera de donde yo vivía, 30 minutos fuera.
Y ahí el Señor me mostró el terreno, lo comencé a caminar y dije, este terreno va a ser mío porque soy violenta. La palabra del Señor dice que lo que pisare los pies es mío, será mío. Comencé a orar, no sé de quién es este terreno, porque hay cosas espirituales que hay que hacerlas. No sé de quién es, pero tu palabra, Señor, dice que las riquezas de los impíos pueden pasar a las manos justas. Yo voy a comprar este terreno, y yo, y ahí voy, hermano, y yo, ya sabes. Y se dio, claro, se dio. Y dije, no importa, si el americano que tiene dueño de ese terreno no lo quiere vender, lo va a querer vender. Señor, tú vas a ir con él y lo vas a convencer y me lo va a vender. Y me lo vendió. Y entonces yo dije, ahora, ¿qué hago? No sé cómo se clava un clavo, no sé cómo se hace esto. Pero dije, Señor, ok, no importa, tú no me diste ese terreno para que esté solo. Ahora necesito plata para construir, Señor. Necesito la plata para construir. Y ahí voy, Señor, el banco que tiene esa plata, que venga la luz mía, yo no sé dónde he estado, aquí, allá, y esto y el otro, y comienzo a orar. Y el Señor lo hace. Pero ¿sabe qué? He aprendido también que aún en esos momentos que estamos orando, oraciones bien decisivas, Satanás puede espiar con espías nuestras oraciones. Y tenemos que tener cuidado. Nosotros tenemos que entender que el mundo espiritual es tan real, que yo puedo decir, yo estoy sola en este jardín, en este momento, en esta yarda, está muy grande, hay plantas, hay flores, hay esto, estoy sola. No, no. Hay momentos que también tenemos que ser sabios, entendidos, como dice la palabra, entendidos, para poder nosotros, códigos que nosotros debemos de mantener adentro, como le pasó a José. No era el tiempo de ir a decirle a sus hermanos que él había tenido el sueño que iba a ser gobernador, porque lo que hizo fue que el proceso fuera muy más doloroso y más, vamos a decir, más cruel con él. Porque uno no sabe si en los mismos, perdónenme que se lo diga, pero a veces Satanás pone espías en sus propios familiares de uno. En sus propia gente que lo rodea. Hay tanta gente envidiosa, hermano, en tanta gente, y no tener, mire, no, quizás no es tanto la gente, sino los espíritus que manipulan a esas personas, los espíritus que son enemigos de nosotros, los espíritus que son enemigos de lo que Dios nos ha dado a nosotros, que nosotros tenemos que comportarlo como lo que somos. Somos un reino enemigo. Imagínese usted qué feroz es Hamás con el pueblo enemigo, que él se considera que Israel es enemigo. Satanás y sus demonios es más feroz que jamás. Usted y yo somos enemigos de ese reino, y ese reino tiene oídos, tiene ojos, tiene parientes, tiene todo tipo de movimiento, y que cada mañana vamos a decir, equipos que se turnan para venir a la tierra, y unos que vienen, que entran a las 3 de la mañana, que son espíritus de muertos, que vienen y que matan. Tienen uno de los micrófonos abiertos. Pero ¿sabe qué? Tenemos que entender que somos ese equipo, vamos a decirlo así, somos ese army, somos ese, ¿cómo se llama? Esos soldados enemigos del reino de las tinieblas, y que aunque nosotros quisiésemos que no existieran, existen, y que hay cosas que por esa razón fracasamos, porque damos mucha información que tenemos que pedirle al Señor. Señor, ayúdanos, danos sabiduría. Y hay forma, hermano, cuando la palabra del Señor dice en Eclesiastés que Él nos ha dado la sabiduría para hacer las riquezas, es cierto, Él nos ha dado la sabiduría para hacer las riquezas. Estoy convencida y soy testimonio de ello. Creo que los hijos de Dios no son los que deben de mendigar para hacer el reino de Dios. Creo que los hijos de Dios somos los que deberíamos de manejar un alto rango de finanzas, porque lo haríamos en justicia.
porque lo haríamos para hacer buenas obras, para bendecir. Y ese es el pleito de Satanás. A Satanás no le preocupa que el vecino de al frente venda droga y que haga millones de dólares cada año. No le preocupa, porque esos millones de dólares los invierte para matar gente, para hacer más. Pero sí le preocupa que los millones de dólares vengan a las manos justas, porque nosotros vamos a comenzar ¿a qué? Vamos a comenzar a usar ese dinero en qué, en buenas obras. No lo vamos a usar en malas obras. Y tenemos que entender eso, que nosotros como hijos de Dios tenemos ese pleito, tenemos esos muros, tenemos esas cosas que tenemos que bregar con ellas. Yo creo que es un tiempo, y quizás es el tiempo más importante de la historia que estamos viviendo, porque en este momento no nos preocupa tanto decir, oh, bueno, necesito dejar una herencia, una grandiosa herencia para mis hijos físicamente, porque sabemos también que los tiempos que estamos viviendo son tiempos, últimos tiempos, y tenemos que buscar la herencia de salvación primeramente, edificar el reino, buscar de Dios, pero también saber que el tiempo que estamos viviendo aquí en la tierra sea un tiempo donde nosotros tenemos que entender que si hay algo que no nos está funcionando, ¿cómo nos va a funcionar?